Continuamos con La Noche. Las fuerzas militares de Egipto han jugado un papel clave en el acontecer político de la nación árabe. Fueron determinantes para sacar del poder después de 30 años a Hosni Mubarak, que paradójicamente representaba un gobierno de corte militar. Ahora, y tras haber depuesto al presidente islamista Mohamed Morsi, el ejército egipcio mantiene latente su poder en medio de la incertidumbre política y la crisis que vive el país. Fuerzas Armadas. 460.000 efectivos conforman el ejército egipcio, considerado el más grande de África. Por su influencia y participación en históricas decisiones, los militares son catalogados como una de las principales fuerzas políticas en el país. Fue el ejército egipcio el que destronó la monarquía para darle paso a gobiernos de corte militar, el de Hosni Mubarak, uno de ellos. Tras masivas y violentas protestas, llegaron a su fin 30 años de dictadura de Mubarak. Nosotros somos conscientes de lo grave y peligrosa que es esta situación. El Consejo Supremo está estudiando las demandas de nuestro pueblo para llevar a cabo cambios fundamentales y satisfacer sus aspiraciones. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas mantuvo el poder hasta las primeras elecciones libres realizadas en 2012. Los hermanos musulmanes lograron llevar a la presidencia a Mohamed Morsi, quien también terminó siendo derrocado por el ejército cuando tan solo cumplía su primer año de mandato. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder el 3 de julio pasado y nombraron un gobierno interino, lo que afianzó una vez más su papel en la escena política egipcia. Hermanos musulmanes. Las revueltas populares de 2011 le abrieron un camino a la Hermandad Musulmana. La organización islámica con más de 80 años de historia salió de la clandestinidad tras la represión que sufrió durante los gobiernos militares y pasó a dominar los destinos del país. Pero la animadversión con laicos y liberales aliados con el ejército les significó una salida prematura del poder. Ante el derrocamiento de Morsi, los hermanos musulmanes han mantenido multitudinarias protestas exigiendo la restitución de su líder. Nuestra revolución es pacífica y se mantendrá pacífica. Con la ayuda de Dios, nuestro pacifismo será más fuerte que sus balas. Miles de simpatizantes de Morsi siguen demostrando que son una importante fuerza en la agitada nación árabe. El poder de Mubarak. La actual situación de Egipto refleja que el régimen impuesto desde la caída de Morsi no ha logrado consolidar la transición. De ahí que algunos analistas consideren que la crisis de las últimas semanas ha desencadenado un retroceso hacia la época autoritaria de Hosni Mubarak. Varios de los funcionarios que hoy conforman el llamado gobierno interino hicieron parte de los círculos más cercanos al mandatario derrocado en febrero de 2011, incluidos al menos 5 generales de las Fuerzas Armadas. Señor Daniel Tabana, en Washington, investigador del proyecto de democracia en el Medio Oriente, los militares siempre han jugado un papel clave en los procesos de transición política en Egipto. En este caso, estamos hablando de decenas de muertos y miles de heridos. Están respaldando un gobierno interino que en este momento ha desatado esta crisis. ¿Quién debería responder? Y si es posible, ante organismos internacionales, ante la Corte Penal Internacional, por esta masacre. Creo que muchos de los hechos aún no son claros y será importante esperar y ver cómo se desarrollan las cosas y hacia dónde van. Pero principalmente son los militares. Los militares que tienen el poder de esta transición, así como la policía, son responsables por el derramamiento de sangre del día de hoy. Es parte del proceso y deberían ser tomados por responsables. Es difícil ver en este punto, en esta primera fase, cómo será eso, pero sí creo que los militares son los culpables por lo que ocurrió. Y ante la comunidad internacional, los Estados Unidos en particular, pudieron haber hecho más para dejarle en claro cuáles serán las consecuencias de estos ataques. Y creo que fallaron en hacer eso. Pero creo que los militares son responsables y espero que sean tomados como tal, según la ley. Y después de que veamos cómo se desarrollan las cosas, pero creo que esa sería la expectativa normal por parte de muchos egipcios.
¿Usted qué piensa, relator Juan Méndez? Bueno, yo pienso que la primera responsabilidad la tienen los que detentan el poder del Estado para investigar, procesar y castigar cada violación de obligaciones internacionales solemnes que tiene el Estado egipcio. En este caso, especialmente, el uso de la violencia indiscriminada. No descarto también que haya algo de violencia por parte de los manifestantes, aunque ellos se proclamen a sí mismos pacifistas. Hay alguna evidencia de que alguna violencia han ejercido ellos también, pero la respuesta desmedida, desproporcionada que ha tomado el ejército egipcio contra su propio pueblo debe ser objeto de una investigación creíble, independiente, imparcial, y nosotros en Naciones Unidas y en la comunidad internacional en general vamos a exigir siempre que los que detentan el poder del Estado cumplan con esas obligaciones. Profesor Godme, ¿pero tienen también alguna responsabilidad los hermanos musulmanes, los seguidores de Morsi? Se lo pregunto porque instalaron estos campamentos de protesta, pero se habla de posibles provocaciones. Y entre los muertos hay al menos 43 agentes de seguridad fallecidos. Sí, bueno, en primer lugar lo que hay que aclarar es que desde que se llevó a cabo el golpe de Estado del 3 de julio, este gobierno ha sido ilegítimo y por tanto cualquier recurso a defenderse contra él, cualquier instrumento que se use para buscar derrumbarlo o derrocarlo en tanto que es ilegítimo es completamente válido y de hecho está amparado por el derecho internacional todo ese tipo de medidas. En segundo lugar, lo que está ocurriendo en Egipto tiene que ver básicamente con el hecho de que es el ejército quien ha llegado a dominar en ese país después de 60 años con la excepción de un año de Morsi. Y que al mismo tiempo, y lo más frustrante es, Jason, precisamente, es que este ejército siempre ha contado con el apoyo virtualmente incondicional de parte de Estados Unidos. ¿En qué consiste lo frustrante? En que simplemente, mientras Estados Unidos siga apoyando este régimen y no lo condene enérgicamente como debe ser, no se va a tomar ninguna medida seria en la comunidad internacional y mucho menos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la sencilla razón de que los países más importantes que representan a la comunidad internacional en las Naciones Unidas simplemente no van a apoyar ninguna medida en ese sentido. Así que, digamos que, por último, la hermandad musulmana y los miembros que fueron reprimidos hoy brutalmente, yo no tengo ninguna constancia. Y de hecho, como dije al principio, he consultado lo que han dicho periodistas y observadores independientes en el terreno, tanto en Alejandría como en el Cairo, y todos han coincidido en que no hubo ninguna provocación por parte de los miembros de la hermandad. Y sí, por el contrario, es lo más lógico, lo más obvio, que cualquier persona que se vea hostigada o se vea reprimida tiene cualquier derecho legítimo a defenderse ante la fuerza desmedida y desproporcionada del ejército y la policía egipcias. También le pregunto a Daniel Tavana sobre la posible responsabilidad de los hermanos musulmanes en desencadenar toda esta crisis, yéndonos un poco más atrás en el gobierno que fue electo democráticamente, que fue electo en las urnas, pues fue muy cuestionado, primero porque fue un resultado muy ajustado, alguna parte del pueblo egipcio dijo que los hermanos musulmanes llegaron al poder con engaños, luego vemos a Morsi tratando a través de leyes y decretos entregarse superpoderes. Muchos dijeron que trató de poner por la fuerza lo que llaman el fundamentalismo islámico. ¿Son o no responsables de un desaire a los egipcios que pretendían tener un presidente que garantizara la democracia? No. Creo que cuando Morsi fue electo, fue por un margen muy estrecho y el candidato que estaba aliado con los militares perdió. Así que fue bastante difícil desde un principio para que las instituciones funcionaran y para que él pudiera hacer su trabajo, aunque sí cometió bastantes errores. No fue lo suficientemente inclusivo y de hecho aisló muchos aspectos del espectro político. Hizo cosas
que enojaron a los egipcios. Pero eso no justifica lo que los militares hicieron el día de hoy. Podemos debatir si Morsi fue competente o si realmente tuvo la autoridad para hacer los cambios que la gente quería que hiciera, pero de ninguna manera esas deficiencias o estos errores justifican el uso de la violencia por parte de los militares hacia los manifestantes. Y creo que sería una justificación muy peligrosa asumir que porque la hermandad musulmana dejó algunos crímenes o cometió errores durante el gobierno, se justifique su exclusión del proceso político. Se necesita un proceso político inclusivo que haga que la hermandad musulmana regrese a la vida política egipcia. Y si eso no se hace, será incluso más difícil. Relator Juan Méndez, hay sectores de la comunidad internacional a los que no les interesaba que los hermanos musulmanes, o al menos un ala de los hermanos musulmanes, tuviera el poder en Egipto. En su momento respaldaron el golpe de Estado y el gobierno interino. Son los mismos sectores que hoy están saliendo a condenar la masacre, a condenar estos hechos. ¿Hay una doble moral de algunos países frente a lo que está pasando en Egipto? No sé si llamarle doble moral, pero ciertamente una pusilanimidad y una vacilación frente a lo que es una clara violación del Estado de Derecho. Pero para que quede claro, yo creo que el señor Morsi violó el Estado de Derecho también, abusó del poder que había conseguido legítimamente en las urnas, pero sus violaciones no justifican que se produzca otra violación gravísima al Estado de Derecho y a la responsabilidad internacional, como fue la toma del poder del 3 de julio pasado, y mucho menos la violencia con que se reprime a la expresión libre de las ideas, que es lo que fundamentalmente está haciendo los partidarios de Morsi, estaban haciendo hasta hoy en las calles de Egipto. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos con el debate. Les continuamos preguntando a los televidentes a propósito de esta crisis política, de la violencia generalizada en Egipto. ¿Creen que la llamada primavera árabe fue perjudicial o fue beneficiosa? Pueden entregarnos su opinión a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer los mensajes que llegan de algunos televidentes. Nos escribe Renef, dice: pienso que todo beneficio viene siempre de una política, pero cuando es acompañada por mala política, nada es bueno. También nos escribe Juan Carlos Bejarano y dice: beneficiosa, porque el hartazgo y la indignación son universales y el entorno global ayuda a su propagación. Vamos a la pausa, ya regresamos a propósito de la crisis en Egipto, que ya deja casi 300 muertos y 2.000 heridos. Ya regresamos con La Noche.